Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Nos equipe para vivir en este mundo caído, este mundo derrotado, este mundo confundido, este mundo, Señor, que te ha dado la espalda. Ayúdanos, Señor, a poder ser edificados mediante tu palabra y poder enseñar al mundo la gloria de ella. Así te lo pido, Señor. Dirígenos y háblanos en el nombre de Jesús. En la prédica de este día vamos a abordar un tema que tiene que ver con esta serie de predicaciones que hemos iniciado hace un par de semanas atrás. La serie le hemos llamado Fructificar o Fructificación. Y hoy el título de este sermón es Buenos y Fieles. Durante estas predicaciones que hemos estado compartiendo con ustedes en los últimos domingos, y que agradezco a nuestro hermano Daniel Fernández que ya las ha podido subir al canal de YouTube, así que todos los que quieran volver a escucharla, o si alguno se ha perdido alguna, la puede volver a escuchar ahí o la puede escuchar en este canal. En esta serie de predicaciones hemos enfatizado la naturaleza de la vida discipular y la responsabilidad que tenemos todos los discípulos de Cristo. Hay un énfasis que le hemos dado y es que la fructificación en un discípulo se manifiesta en la manera en cómo este discípulo o discípula comparte lo que Cristo le ha señalado, le ha enseñado, le ha edificado, le ha bendecido, le ha hablado, y la necesidad que tenemos de compartir esto con los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, los demás van a ser todos aquellos que viven en nuestros entornos, las personas que coexisten en nuestros círculos de influencia, aquellos que también son amigos, compañeros, aquellos que viven en nuestro vecindario, o incluso, y por qué no, aquellos que se atreven de una forma un poco más intencional e ir a buscar a otras personas que, aunque no las conozcan, tienen el anhelo y el deseo de que estas personas también conozcan de Cristo. Lo que hemos estado haciendo durante estas predicaciones es retando a la iglesia a que rompamos con esa zona de seguridad en la que nos hemos mantenido, pensando que el evangelio es algo que es solo para nosotros y que Dios hará con aquellos que no lo tienen conforme a su voluntad. Pues déjeme decirle que la voluntad de Dios es que usted y yo rompamos con ese sedentarismo espiritual y nos atrevamos a compartir el evangelio. Yo soy la voluntad de Dios en este acto, pues su voluntad es que el evangelio sea conocido en todo lugar y en toda persona. Y yo soy un eslabón fundamental de esta misión. Mi vida, mi testimonio y los dones de la gracia que Dios ha puesto en mí, como lo vamos a ver en la predicación de hoy, son los recursos que Dios va a usar para que yo pueda testificar de Él en todo lugar. Y estemos atentos a la oportunidad que Dios va a poner en nuestro camino. Cuando Dios ponga personas a nuestro alrededor que producto del pecado, de sus conflictos emocionales, de problemas espirituales o familiares, se van a acercar a nosotros, y esto será una hermosísima oportunidad para que usted y yo podamos compartir el poderoso evangelio de Cristo. Estemos atentos, iglesia. Ese ha sido el llamado, ese ha sido el clamor. Estemos atentos y seamos prontos, diligentes, vivaces, inteligentes en compartir este glorioso mensaje del evangelio. Hoy hace 8 días terminamos con un versículo que yo dije que es bastante aterrador. Un versículo que para mí, a mi gusto personal, es uno de los más difíciles de leer de la Escritura. Y voy a compartir en la introducción de este sermón ese versículo y voy a volver a explicar por qué pienso que es un versículo terrible, fuerte, difícil de leer y escuchar. Vamos a ir en esta mañana, en el primer versículo de esta predicación, a Mateo capítulo 7, versículo 23. Búsquelo conmigo, por favor. Mateo capítulo 7.
Según la cronología de los evangelios, esta es la parte final. Este mensaje forma parte del mensaje final del Sermón del Monte. Jesús está dando una serie de instrucciones en este maravilloso sermón acerca de la vida práctica del cristiano, del seguidor de Cristo. Y de esta manera cierra este tema. El mensaje del Sermón de la Montaña se cierra de esta manera. Con este mensaje dice Jesús en el verso 21 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día final, el día de la venida de Cristo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es un versículo o un pensamiento de Jesús que nos habla acerca de una advertencia. La advertencia de que un ser humano sea enviado a un lugar que no es una metáfora, como algunos han pensado, es un lugar real llamado infierno. Como lo ven, el pensamiento de Cristo a través de este pasaje es hacernos una advertencia acerca de lo que significa el infierno. Pero esto es una advertencia que tiene un significado muy interesante, porque Jesús está explicando que van a existir personas que creyendo que van a ir al reino de los cielos, estarán equivocados. Jesús nos está explicando en este pasaje que hay mucha gente en los días finales, o que habrá gente en los días finales, que pensando que ellos van a heredar el reino de los cielos, estarán equivocados, porque lo que habrán heredado es el infierno. Y esto es bastante angustiante para quienes conocemos el Evangelio y nos dedicamos a la proclamación del Evangelio. Por eso digo que este es un texto aterrador, porque se imaginan conocer a alguien que está completamente seguro de su salvación, pero es falso. Realmente no lo es. Realmente no está seguro de su salvación. Realmente no ha sido salvo. Por supuesto que este pasaje no es con el objetivo de que nosotros, la iglesia de Cristo, nos llenemos de temor o nos infundamos inseguridad o estemos perturbados pensando que seré yo de ese grupo, seré yo del grupo de personas que creen que son salvas y no serán salvas. ¿Estaré yo en esa lista? Pero a ver, Jesús no está explicando esto para que nosotros hoy nos llenemos de miedo, de temor, de angustia y seamos sofocados con la inseguridad. Jesús lo que plantea es una advertencia real, donde muchas personas creen conocer a Jesús, creen que están haciendo su voluntad, que incluso están haciendo un trabajo en su nombre, pero que no lo conocen. Y que entonces Jesús tampoco los conoce a ellos. Eso es impresionante si lo ven así. La falsa justicia, señalaba yo el domingo pasado en la enseñanza de imitadores, la falsa justicia que manifestaron los fariseos y los escribas, a quienes Jesús señala en este pasaje, hacía que ellos mostraran obras que parecían buenas, oraban, ayunaban, incluso ofrendaban, pero no lo hacían con el objetivo de hacer la voluntad de Dios. Ellos lo hacían porque querían ser reconocidos. Ellos lo hacían porque querían ser alabados. Ellos lo hacían porque querían seguidores. La motivación del por qué lo hacían era incorrecta. No reflejaba la gloria de Dios.
Lo único que revelaban era su propia justicia y por tanto una justicia incorrecta. Claramente Jesús está atacando esa ideología. La ideología de creer, pretender de que ser un cristiano es algo que se hace para que otros sean sus seguidores, para que otros le alaben, para que otros le reconozcan, para que otros crean que usted es justo. Y entonces es Jesús aquí advirtiendo que entrarán en su gloria aquellos que hacen la voluntad del Padre y que no practican una fe exhibicionista como lo hacían los fariseos, sin obediencia a la voluntad de Dios. Jesús mismo explica que los fariseos por fuera se veían limpios, pulcros, pero por dentro sus corazones eran sucios e impuros. Jesús entonces, reconociendo ese fariseísmo, esa práctica religiosa que ha estado en la humanidad, creo que siempre, porque hoy podríamos hablar de un fariseísmo moderno. Sí, creo que los cristianos de nuestra era no estamos exentos de esa manifestación religiosa del fariseísmo. Creo que no estamos exentos porque este cáncer todavía se manifiesta en nuestra vida religiosa cuando somos tan prontos para juzgar a los hermanos, para juzgar a otros y no ver nuestra propia viga en el ojo, cuando pretendemos que a través de obras y obras y obras vamos a alcanzar algún mérito, cuando hacemos las cosas por exhibicionismo y no realmente por una convicción, cuando realmente no hemos comprendido en qué consiste el Evangelio y en lo que implica la nueva vida en Cristo, la responsabilidad de un nuevo nacimiento que tiene que ser manifestado en esto que hemos llamado la santidad progresiva, donde yo cada día más renuncio y muero a la vida de pecado y cada vez más veo la santidad de Cristo en mí. Ese es el gran dilema de la iglesia en nuestros tiempos, sobre todo porque hoy la iglesia parece que ha negociado con el mundo y hemos tratado de hacer una especie de combinación extraña y diversa entre ser un cristiano y ser alguien parecido al mundo. Y nuestra idea, que ha sido una idea errónea, es pensar de que entre más nos parezcamos al mundo, entonces el mundo va a creer más en Cristo. Eso es erróneo, es irónico, es ilógico. El mundo no va a creer en Cristo, el mundo no va a ver a Cristo en nosotros porque nosotros nos parezcamos al mundo. El mundo va a creer en Cristo cuando nosotros reflejemos realmente a Cristo. Entonces, una manera en cómo estamos viendo la vida de iglesia contemporánea, el terrible error de esta dualidad farisaica es cuando vemos que nuestra vida cristiana no crece, no fructifica, no hay frutos, no veo transformación. Por eso Jesús hizo un énfasis constante a través de sus exposiciones y la responsabilidad que tenemos de ser fructíferos, de no quedarnos estancados en nuestra vida espiritual, sino manifestar obras y frutos dignos de este arrepentimiento que hemos recibido de parte del Señor, de esta justificación que hemos recibido de Él. Es por eso que esta serie de enseñanzas ha tenido la tarea de confrontarnos y hacernos pensar si realmente estaremos manifestando frutos dignos de esta nueva vida a la que Cristo nos invitó y nos llamó a vivir. Estaremos viviendo esta nueva vida en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en el manejo de nuestra sexualidad, en el manejo de nuestros pensamientos sexuales. Estaremos reflejando esta vida nueva en la vida de matrimonio para los matrimonios aquí, en nuestra relación con nuestros hijos, en la forma en cómo controlamos nuestra impulsividad, como lo predicaba Michael hace 3 semanas aquí, y la ira. ¿Cómo estamos controlando esto? ¿Se nota ese nuevo nacimiento de Cristo en esto? ¿Estaremos reflejando un nuevo nacimiento de Cristo?
¿Estaremos dando esos frutos en nuestra vida? Esa es la gran pregunta que merece esta predicación. ¿O estaremos pensando que todo consistía, con todo el respeto a sus creencias también, en que usted tenía que hacer una oración de salvación y listo? ¿Era suficiente eso? Que con una oración que usted repitiera a alguien que se la dirigió, era suficiente para que usted alcanzara salvación. Qué simple, qué sencillo, ¿no? Repita una oración, usted se salvo y viva como usted quiera. Y Jesús dice aquí: el que no hace la voluntad de mi Padre no heredará la vida eterna. Por eso Jesús advierte que estos son los que heredarán la vida eterna, aquellos que hacen la voluntad de su Padre y no se están preocupando por una fe de exhibicionismo. Jesús dice que aquellos que mostrando falsamente una fe en el día de la justificación, en el día del tribunal de Cristo, vendrán y pondrán todos sus títulos delante del Señor. Y Jesús les dirá: no los conozco, no los conozco, no sé quién son. Ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y aquellos que vivieron en la autonegación, en una fe falsa, aquellos que inundados de fariseísmo en sus mentes y sus corazones, pretendieron que de esa manera espiritual, tan liviana, tan superficial, tan llena de mundo, tan llena de carne, pensaron que iban a ser recibidos con los brazos abiertos, porque pensaron que sus obras se iban a anteponer a la voluntad de Dios. Obras que, por cierto, estaban manchadas por su egolatría, por su exhibicionismo, por su deseo de ser destacados, alabados y aplaudidos. ¿Reconoce usted eso en la iglesia contemporánea? ¿Reconoce gente en la iglesia contemporánea que se han vuelto sedientos de fama, que parece entonces que impulsan esto que hoy llamamos el culto al hombre? Iglesias que se masifican para exhibir adoración a un hombre, a un ser humano. Eso es aborrecible ante los ojos de Dios. Toda esta idolatría que se nos ha metido también en la iglesia, como estas prácticas que les señalo. Nunca tuve una relación contigo, les dirá el Señor. Algo entonces que extraigo de este pasaje de Mateo 7 es la necesidad de conocer a Cristo y de que Cristo me conozca. Que Cristo me conozca. Pero sobre todo, esto lo lograremos cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, comprendiendo la justicia del Señor, la cual se manifiesta en una fe verdadera y salvadora, donde seremos capaces de obedecer la voluntad de Dios y ser conocidos por Jesús, por esa fe salvadora. Pienso que hay una ilustración en la Escritura que va a aplicar muy bien a este principio. Y se los anuncié hoy hace 8 días. Hoy quiero que observemos juntos la famosa parábola de los talentos, o como lo llama la Nueva Versión Internacional, la parábola de las monedas de oro. Vamos conmigo a Mateo capítulo 25, por favor, verso 14. Voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional. Mateo 25. ¿Recuerdan el contexto? En el capítulo 24 Jesús está anunciando su segunda venida a los discípulos y explica cuáles van a ser las señales, cuáles van a ser el entorno, el contexto de su segunda venida. Y entonces ahora Jesús da 2 ilustraciones, ¿verdad? La parábola de las
novias insensatas, y eso lo hablaremos de hoy en 8. Yo los invertí. Hoy vamos a hablar de las parábolas de los talentos primero, que es lo que sigue en esa historia, en esta narración de Cristo. Y veamos esta parábola, por favor. Verso 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá más en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échelo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Bien, abordemos el tema de esta parábola. Lo primero es que la parábola que Jesús cuenta nos narra la historia de un hombre que, por lo que entendemos en el contexto de la parábola, era un multimillonario. Y ya le voy a explicar por qué. Era un hombre rico realmente para su época. Jesús lo primero que nos enseña es que este es un hombre que tiene una condición económica sobresaliente y que al tener una economía tan solvente tenía la potestad de tener sirvientes, siervos, esclavos. Y dice la Biblia que entonces aquel hombre, aquel señor, aquel amo, llamó a sus siervos, llamó a 3 de ellos, y a uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 3,000 monedas, y a otro le dio 1,000 monedas. Y hay una referencia bíblica que es importantísima y veremos al final de esta predicación. Dice que este hombre adinerado le dio a cada quien conforme a sus capacidades. Como lo vieron, no fue una repartición homologada. O sea, no quiso darle a todos de la misma forma, sino que a uno le dio 5,000,
a otro le dio 3,000 y a otro le dio 1,000 monedas. La Reina Valera en este mismo pasaje llama a esta parábola, como he dicho, la parábola de los talentos. Pero la pregunta es, ¿qué es un talento? El talento no hace referencia, como lo entendemos hoy, en el pensamiento de esta parábola, a dones, capacidades. De hecho, podríamos pensar que en un uso cultural del lenguaje, ese término talento luego vino a derivar a lo que hoy conocemos cuando alguien canta muy bien y le decimos, qué buen talento tienes. Cuando tiene alguien expresión oral, esta semana que mis hijos estuvieron llevando un concurso en la escuela de expresión oral y ellos estaban poniendo el ejemplo en casa, nos ponían como si fuéramos nosotros los evaluadores y ellos hacían su presentación y yo dije de mis 3 hijos, qué bueno que tienen esa expresión oral. Qué bueno que han tenido esa capacidad de poder expresar sus ideas. Tuvieron que desarrollar un informe y presentarlo. Y yo dije, qué buen talento les veo a los 3. Sin embargo, en la parábola, talento no significa habilidades. Talento significa monedas, recursos económicos, dinero, para llamarlo modernamente. En el Antiguo Testamento, se usaban metales como el oro, como la plata, como el bronce, como intercambio comercial. No se usaban todavía monedas en el Antiguo Testamento, pero se usaban peso de oro, peso de plata y peso de bronce para hacer intercambios comerciales. Pero en el Nuevo Testamento hay evidencias de que ya se usaban monedas, que el sistema monetario ya se había implementado. Y eso es bien interesante verlo en esta parábola, porque entonces esta parábola habla de una moneda llamada talento. Y esa moneda llamada talento era una moneda de muy alto rango, como decir la moneda de más peso comercial que había. ¿Por qué? Porque según los estudiosos señalan que ese talento valía aproximadamente 6,000 denarios. Y un denario, que era otra moneda, representaba el salario de un día de un trabajador. Era el salario de muchas de las personas de la época de Jesús. Entonces piensen rápidamente aquí. Si el denario era un día de trabajo y un talento eran 6,000 denarios, significa que un talento representaba muchísimos años de trabajo o días de trabajo de un obrero. Por eso les decía que esta parábola lo primero que nos manifiesta es que el Señor, el amo, era un hombre millonario. Dicho esto, entonces, al comprender que el señor de estos sirvientes era un hombre millonario que tenía al menos, puede ser que tenía más, 8 talentos, decidió repartirlos. Y esto también nos debe de llevar a una reflexión bíblica, pienso. Porque el solo hecho de la manifestación administrativa, la estrategia financiera que usa este hombre es digna de otra clase aquí. ¿Por qué? Porque esto nos habla de uno de los principios espirituales que son fabulosos, que la Biblia enfatiza de forma clara y directa. Aprender como discípulos y discípulas de Jesús a ser buenos administradores financieros. El objetivo de Dios no es que todos seamos millonarios, no lean mal esta parábola, pero sí que seamos buenos administradores. ¿Y qué veo yo en esta parábola como un buen administrador? Veo varias cosas. Por ejemplo, una de las que veo es que este hombre es un buen administrador porque no dejó que su dinero se estancara. Él tenía una presunción a hacer buenas inversiones. Entonces, antes de irse de viaje, donde posiblemente en ese viaje no iba a ser productivo, él pensó en una manera de ser productivo.
Y la manera de ser productivo fue repartiendo su dinero a sus siervos para que sus siervos hicieran lo mismo, trabajaran productivamente y reprodujeran lo que él les estaba dando. Eso es un principio muy inteligente si lo ven, porque entonces él puso a gente a trabajar para reproducir su capital. Número 2, al ser un hombre que tenía recursos económicos, posiblemente era un hombre que tenía autocontrol en la forma en cómo consumía. Un tema que, por cierto, hoy es un gran desafío en la comunidad. En medio de un mundo desbordante, un mundo que nos ha estimulado la gratificación neuropsicológica inmediata, hoy la gente necesita comprar algo siempre, estar comprando algo siempre, porque esas pequeñas cuotas de dopamina le da una gratificación instantánea y de poca duración, y donde constantemente tiene que estar viendo qué compra más para estar estimulándose. Pues comprando de una forma desproporcionada y desmedida, sin pensar en la necesidad del ahorro y en la necesidad bíblica del ahorro, estas personas lo que hacen es que definitivamente nunca van a poder ahorrar, nunca van a poder tener un recurso de inversión en el cual puedan reproducirlo y reproducir sus ingresos. Y eso me lleva a la tercera característica. Este era un hombre, el amo era un hombre orientado a la generación de ahorro y a la generación de riqueza. Pero a ver, esta hoy no es una predicación sobre administración. Me encanta hablar de este tema, lo saben, pero hoy no voy a orientar esta parábola sobre esto porque no creo que la parábola tenga como objetivo enseñarnos principios sobre administración. Creo que la parábola tiene como objetivo enseñarnos a ser fructíferos con lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde quiero orientar esta parábola. ¿Qué hicieron los siervos? El que recibió 5 lo multiplicó y trajo otros 5. Ahora trajo 10,000 monedas. El que recibió 3 las multiplicó y trajo 6. Pero el que trajo, al que se le dio una, tuvo miedo, la enterró. Y cuando vino su señor, solo trajo las 1,000. Pero llama la atención lo que sucedió. Dice en la Biblia que después de un tiempo el amo vino a pedir cuentas a sus siervos. Y entonces cuando el que trajo 1,000 ahora trajo 10,000, más bien al que se le dio 5,000 trajo 10,000, y al que trajo las 2,000 recibieron una alabanza. ¿Lo vieron? Recibió una alabanza. Ambos recibieron una alabanza de su Señor. Hiciste bien, les dijo, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Bueno, quienes hemos tenido un recorrido histórico en el Evangelio, esta es una frase que siempre nos ha motivado. Estar un día delante de nuestro Señor Jesucristo, como lo estaremos en el día de su venida, y que escuchemos de su boca decir así: buen siervo fiel, siervo bueno y fiel, hiciste bien. ¿Cuántos atesoran esto? Realmente creo que todos los cristianos tendríamos que pensar, sí, yo desearía escuchar eso de Cristo. Yo quiero escuchar esas palabras de nuestro Señor. El escuchar de Cristo decir: ven, comparte mi felicidad. Ven, te estaba esperando, te conocí desde hace mucho tiempo. Ven, comparte el reino, mi felicidad, mi gloria. Es para ti, es tuya, te lo mereces. Lo hice para ti. Pero el que recibió 1,000 monedas
vino ante su señor y le dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, hombre duro, tuve miedo. Y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Analicemos la respuesta de este siervo. Lo primero que vale la pena resaltar es que este siervo tenía una percepción errónea de su amo, muy errónea. Conocía muy mal a su señor. Lo llamó hombre duro. Le dijo: usted es un hombre duro. Y dijo algo más: usted cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. ¿Tenía razón este siervo en decir eso? Sí. Este era un hombre inversionista, era un hombre de negocios. Él entendía el poder de la inversión y el desarrollo de capital, pero él lo está percibiendo de una forma negativa. ¿Lo vieron? Usted es un hombre duro que espera resultados de lo que hacemos. No lo está viendo como un atributo del Señor, lo está viendo más bien como un defecto del Señor. La pregunta es: ¿era un defecto del Señor pensar así? Era su amo, y su sirviente tenía que pensar como su amo. Pero este sirviente pensó de forma diferente y distinta a su amo. Lo que su amo pensaba no era lo que él pensaba. Él tenía su propia ideología con respecto a su amo. Y ese pensamiento erróneo impedía que él pudiera comprender cuál era el objetivo de su amo cuando le dio las 1000 monedas de oro. Este siervo, a diferencia de lo que hicieron los otros dos, se ocupó en describir erróneamente a su señor, sin enfocarse en lo que su señor esperaba de él. Para él fue más importante sus concepciones erróneas con respecto a su amo que enfocarse en lo que su amo estaba esperando de él. Para él era más importante seguir naufragando en sus pensamientos erróneos con respecto a su amo, temerle, tenerle miedo, considerarlo un hombre duro e injusto, en vez de dedicarse a hacer lo que su amo le mandó y obedecer lo que su amo le mandó. Por eso, cuando escucha los razonamientos de este siervo, le dice: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Si supieras, le dice el amo, realmente quién soy y lo que espero, habrías hecho algo y no quedarte perezoso y justificando de forma errónea tu falta de productividad. Qué triste, pero así es esta parábola. La percepción del siervo malo era una percepción negativa acerca de su señor. Hombre duro, hombre duro. Y entonces decidió esconder las monedas y no hacer lo que le correspondía. Ese fue un acto contrario a la honra y al conocimiento que debía de tener de su señor, por el valor asignado conforme a su capacidad. Si realmente lo hubiera conocido, tendría fe en su amo
habría reconocido la expectativa de productividad que tenía su señor y habría obedecido haciendo lo que le correspondía con aquellas monedas que le habrían sido dadas, y nunca se hubiese atrevido a enterrarlas por temor. Este tercer siervo es un siervo que vemos que vivía tras excusas y excusas. No tengo tiempo, yo no tengo ese llamado, yo no puedo hacer eso, yo no sé nada de la Biblia, yo apenas sé hablar, yo estoy muy ocupado con mi casa. ¿Cuántas más? ¿Cuántos más? Excusas tras excusas. Eso es para los muchachos jóvenes. Yo ya estoy muy viejo. Apenas me da tiempo para hacer los quehaceres de la casa. Excusas y excusas. Pero el Señor señala cómo un miembro malvado y perezoso mintió para encubrir su pereza y su falta de productividad y fidelidad. Por eso este siervo representa a todos aquellos que dicen profesar una fe de Cristo, pero no tienen la salvación, porque son hipócritas e impostores de la fe. Al decir que creen, pero no están dispuestos a obedecer. Dicen creer, pero su vida y las monedas de oro están vilmente enterradas. Dicen creer, pero han callado el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Les dije que esta es una parábola y una enseñanza escalofriante, y lo es. Gente que dice creer, pero son como la higuera. ¿Se acuerdan de la higuera? Jesús llegó y se acercó y se asomó para ver si habían frutos. No encontró ninguna. Jesús tenía hambre y quería comer de aquella higuera. Y estaban sus discípulos, ahí está la enseñanza. Se acercó y observó a ver si la higuera tenía un fruto. No había fruto. Jesús la maldijo. Se secó. Murió. Repito esta frase fuerte, yo sé, iglesia, pero necesito que llegue a nuestro corazón. Este siervo malvado y perezoso representa a todos aquellos que profesan a Cristo, pero no tienen la salvación, porque son unos hipócritas, impostores de una fe, de una religiosidad que no les permite ver la necesidad de la salvación. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de la parábola? El Señor le dijo: quítenle las 1000 monedas y dénsela al que hizo 10,000, al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá más en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Sin duda, esta es una parábola que es una advertencia acerca de lo inesperado de la segunda venida de Cristo. Ya sea que venga Cristo o que nosotros muramos y partamos con Él. Y lo que Él espera de nosotros mientras estamos esperando su segunda venida. Es por eso que su Señor le dio un juicio a su sirviente malo y perezoso. Y a este siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué lugar más aterrador es este?
un lugar oscuro donde habrá llanto constante y un rechinar de dientes escalofriante. El siervo le dijo: mándenlo. El Señor le dijo a su siervo: mándenlo al infierno. Ese es su destino. Algunos pensamientos finales. Dios te ha llamado, hermana, hermano, discípulo, discípula que estás aquí. Dios te ha llamado a una vida de fructificación espiritual. Dios te ha llamado a que seas fructífero en los lugares donde estás, donde vives, donde te desempeñas, donde te desenvuelves, con la gente que está en tu entorno. Dios te ha llamado a una vida de fructificación espiritual, a ser productivo en su reino, en su gloria. Él te ha llamado a una vida de diligencia, no de pereza, no de ocio, sino una vida donde seamos diligentes en su reino y productivos, donde Él nos ha equipado, nos ha dado un equipamiento espiritual a través de su espíritu para que seamos capaces de servirle y de hacer su obra. No se trata de nosotros, sino del poder que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado capacidades como el amo de estos siervos le dio a cada uno según su condición. A cada uno de nosotros, créelo, Dios le dio capacidades. Por eso Jesús construye esta parábola para enseñarnos que este Señor millonario, que es el Dios de toda gloria, este Dios productivo que espera que sus hijos sean productivos en su reino y no perezosos y malos. Nos dediquemos a hacer su voluntad. Nos dediquemos a vivir su voluntad, a cumplir su llamado en nuestra vida. Dios te ha dado capacidades espirituales, mentales, físicas, para que hagas su obra. Por eso, con respeto, te traigo dos preguntas aquí hoy. Número uno, ¿usted realmente valora estas capacidades que Dios le ha dado? ¿Usted sabía que Dios le ha dado capacidades? ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Qué estás haciendo con ellas? No quedará sobre los hombros de este servidor de Cristo una responsabilidad, que es advertir, como el Espíritu Santo lo ha hecho conmigo, que un día estaremos ante ese tribunal de gloria y el Señor nos pedirá cuentas de lo que Él nos dio y de lo que nosotros hicimos. No dejes que las excusas sigan controlándote, inhibiendo la improductividad y la pereza en la que estamos viviendo. El engaño de ser productivos para una cosa e improductivos por otra, porque decimos que no tengo tiempo, que estoy cansado, que trabajo mucho. Que no hay tiempo para nada. ¿Sabes? Algo que aprendí de esta parábola es que quien valora y reconoce la salvación que Cristo le ha dado va a tener una motivación espiritual sobresaliente para que otros crean en lo que Dios le ha revelado. Y eso será lo que impulsará
de una forma desbordada el deseo de servir y hacer que otros conozcan a Jesús. Pero si no hemos conocido esta salvación, si lo que conocemos es una religiosidad, la manifestación clara de lo que va a suceder es que vamos a tomar los talentos que Dios nos ha dado y los vamos a esconder, los vamos a enterrar y nos vamos a olvidar de ellos. Hoy hay un llamado del Espíritu Santo en esta predicación a todos y todas. Deja de esconder tu llamado. Deja de esconder lo que Dios te ha llamado a hacer, vivir y experimentar. Deja de estar poniendo excusas baratas. Deja de actuar como un perezoso. Deja de decir que no puedes, que no sabes, que no tienes la capacidad mental para hacer esto. Deja de estar escudándote en los quehaceres de tu vida, en el afán de tu vida. Dejemos de escudarnos y decidamos ser fructíferos. Hoy hay un llamado del Espíritu Santo a desenterrar las monedas y ponerlas a trabajar. Hagamos algo por el reino de los cielos, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Si no sabes cuáles son tus capacidades, pide consejo, pide dirección de Dios, sirve. El dueño consideró a sus siervos fieles y buenos, porque fueron aquellos que multiplicaron lo que les fue encomendado y permanecieron fieles hasta que Él regresó. ¿Lo vieron? Fieles hasta que Él regresó. No se olvidaron de la misión, no enterraron la misión, permanecieron fieles hasta que Él regresó. Esto demanda entonces que conozcamos a Cristo, que Él nos conozca, que temamos genuinamente a nuestro Señor, que hagamos la voluntad del Padre en nuestra vida y cumplamos con fe y obediencia a la preciosa palabra de Dios. Vamos a estar en pie y quiero que se lleven este último mensaje en sus corazones, que es el último versículo que voy a decir y que está aquí en su pantalla, en Efesios capítulo 4, verso 7. Escúchelo como si fuera el Espíritu de Dios hablándole en esta mañana aquí. Escúchelo como si fuera Dios hoy hablándole a usted directamente. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Nunca más pongas en tela de juicio que Dios te ha repartido dones, que te ha repartido gracia, que te llenó las manos de monedas para que hagas y multipliques su obra poderosa. Tus manos están llenas de monedas, te lo aseguro, te lo aseguro. Ahora créelo y ve y haz que esa inversión del reino se multiplique, porque el Señor que tenemos un día vendrá a recoger lo que es suyo. Él nos dio sus monedas esperando que seamos siervos diligentes, buenos y fieles, y que hagamos su voluntad. Entonces manifestaremos una fe genuina, una fe verdadera, una fe sincera y obediente. Y entonces escucharemos
las dulces palabras que todos nosotros aquí deseamos escuchar ese día. Buen siervo, siervo bueno y fiel. Hiciste bien, hiciste bien. En lo poco has sido fiel. Ahora entonces te pondré a cargo de mucho más. Pero ven, entra, te estaba esperando, te conocía. Ven, compartamos la felicidad de mi reino para siempre y por siempre. Padre, gracias. Nos has hablado claramente. Ahora, Señor, yo te pido que esos pensamientos erróneos que han estado gobernando nuestra mente, llenándonos de justificaciones, llenándonos de pensamientos equivocados, llenándonos de miedos, pensamientos erróneos con respecto a quién eres y cómo es tu reino. Yo te suplico, Señor, que hoy esos pensamientos erróneos desaparezcan de nuestra vida, sean quitados de nuestra mente, pues he tenido el objetivo de comprender que he sido llamado por Dios para una vida fructífera, llena de nuevos frutos, porque mis manos las has llenado de monedas valiosas de tu reino. Y nos has encomendado la labor de ir por el mundo y compartir tu reino para que estas monedas valiosas sean multiplicadas de una forma gloriosa y maravillosa. Hoy, Señor, nos has enseñado a desenterrar el llamado, los dones, la gracia y las capacidades que has puesto en nosotros por pura gracia, gloria y misericordia. Ayúdanos, Señor, a desenterrar todo lo que con nuestra negatividad, confianza, inseguridad y temor hemos enterrado y hemos desvalorizado. Hemos tratado tus monedas como si fueran un muerto al que hay que enterrar. Tus monedas son gloriosas, son celestiales, son eternas. Es el llamado con el que nos has bendecido al hacernos venir a Cristo, escuchar tu evangelio y hacernos nacer de nuevo. Es la libertad de tu espíritu que anhelas ver, que nosotros podamos enseñárselo a otros y que otros también sean libres por el puro mérito de tu gracia. Por eso, Jesús, hoy decidimos obedecer, creer y cumplir la voluntad del Padre, porque entonces seremos conocidos por ti y quitarás, arrancarás de nuestro corazón esa fe de exhibicionismo tan de moda en nuestros tiempos, esa fe de exhibicionismo sin compromiso, sin santificación, sin renovación, sin verdad y sin un conocimiento bíblico de Cristo. Por eso, Señor, que tu Espíritu transforme nuestras mentes y corazones para poder experimentar un evangelio de salvación, un evangelio que manifieste una fe salvadora en un mundo que su reloj se acorta a la venida del Señor. Nos has librado de ese lugar de pánico, de oscuridad, de llanto y de crujir de dientes. Y nosotros te alabamos por la soberanía y la gracia de la salvación.
Pero no podemos ignorar que millones de seres humanos esperan este destino. Ten misericordia, Señor, y úsanos para que otros escuchen, crean y sean salvos en tu nombre. Que esta promesa se establezca profundamente en nuestros corazones, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Gracia. Ve a casa, ve al trabajo, ve a los tuyos, ve a tu vecindario, ve a tu vecino, vecina, ve a tu compañero y manifiéstales esta gracia salvadora. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.